Hola amigos, en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida que se jugó en Herceg-Novi el año de 1970. Juega con blanca Miguel Tal y juega con negra Bobby Fischer. Es una defensa siciliana. Empecemos. Tal empieza con E4 y Bobby responde con C5. Caballo F3, D6, caballo C3 y Bobby juega la variante de E5, en el cual ambos peones negros controlan la casilla D4. Ante esto, Tal jugó alfil C4, atacando la casilla C7. Bobby jugó el alfil en E7, luego blancas D3, caballo F6, y las negras están expeditas para poder enrocar. Blancas enrocan corto, caballo C6, caballo E1, las blancas hacen una jugada débil. En vez de esa jugada han debido jugar el alfil en G5, que es una jugada más fuerte. Las negras jugarían la torre en B8 con la intención de movilizarlo en la casilla B5 y las blancas jugarían A4 para evitar ese movimiento. Negras enrocan, alfil por caballo, alfil por alfil, y las blancas se colocarían el caballo en D5, que es una posición fortísima por el control del caballo. Vamos a regresar a la partida. Aquí las blancas jugaron caballo E1, una jugada débil. Bobby enrocó. F4 evitando el cambio de peones. A6 para poder colocar el peón en B5. Por ese motivo las blancas juegan A4 controlando la casilla B5. Peón por peón, alfil por peón. Alfil E6 invitando el cambio de alfiles. Alfil por alfil, peón por alfil. Esta jugada de cambiar alfil por alfil es desventajoso para las blancas. Vamos a retroceder. Aquí lo que ha debido jugar el jugador de las blancas es el caballo en D5. Las negras hubiesen tenido que cambiar alfil por caballo, peón por alfil, caballo E5, atacando al alfil, caballo F3 atacando al caballo, el caballo hubiera regresado a G6 atacando al alfil, el alfil se colocaba en G3 y la posición de la blanca es ligeramente superior. Vamos a volver a la partida. Aquí las blancas hicieron esta jugada débil y Bobby contestó de peón por alfil, y las negras tienen tres peones centrales poderosos. Vamos a seguir alfil G3, dama B6, atacando por rayos X al rey, dama D2, caballo G4, con la intención de movilizar el caballo a E5, caballo F3, controlando la casilla E5, caballo D4, aquí invitando el cambio de caballos, torre B1, con la intención de movilizar el peón a la casilla B3, y sobre todo defendiéndolo. Obviamente que antes las negras no tomaron ese peón porque ese peón era envenenado. Así que Bobby, sabiendo eso, no tomó ese peón que lo podía haber tomado. Aquí se juega caballo por caballo, el peón está atacando al caballo, el caballo retrocede a E5, luego juega el rey en G2, y aquí las negras juegan el caballo en G6. Blancas el caballo en E2, y aquí Bobby juega caballo H4 jaque, dando jaque al rey, y las blancas alfil por caballo, alfil por alfil, B4 invitando el cambio de peones,
Bobby jugó la dama en C7, peón por peón, peón por peón. Luego las blancas jugaron A5. Ese peón está protegido por la dama. Y lo que amenaza aquí el jugador de las blancas es poner la torre en la casilla B5 y con esa torre podría atacar al peón de E6 que no está protegido. La torre en F6 se coloca y protege al peón y también invita a doblar torres para atacar fuertemente el peón F3 y también atacar a la torre de la columna de la fila 1. Las blancas jugaron F4, Bobby jugó la torre en F8, doblando torre, haciendo fuerte presión hacia el peón. Las blancas jugaron la torre en B6, atacando al peón E6. Bobby juega el alfil en B6, atacando al peón. Obviamente ese peón se encuentra clavado porque las blancas no pueden tomar el alfil porque si no pierden la torre. Ante esto, las blancas juegan E5, atacando a la torre se coloca en F5, blancas torre por peón. Esta jugada es una jugada débil, en vez de esa jugada las blancas han debido jugar la dama en E3 y hubiera seguido E7, torre D6, peón G6, protegiendo a la torre, G3 y luego el alfil se jugaba en H6 para luego colocar el alfil en la casilla G7, donde estaría defendiendo mejor a su rey. Aquí las blancas hubiesen continuado con torre B6. Bueno, esta era la jugada mejor de las blancas. Vamos a retroceder la partida. Las blancas tomaron el peón y Bobby jugó muy bien la dama en F7, haciendo fuerte presión hacia el peón de F4. Las blancas jugaron la torre en D6. Bobby jugó alfil por peón, torre por alfil, torre por torre, caballo por torre, dama por caballo, dama por dama, torre por dama, torre D7, torre A4, peón E6. Ese peón está peligroso, pero Bobby tiene su rey que está cerca a ese peón. Inmediatamente Bobby juega el rey en F8 y rápidamente tiene acceso a dos casilleros. Torre F7 jaque, rey E8, torre por peón, torre por peón, torre por peón, torre A2, atacando al peón C2, rey F3, torre por peón, C4, invitando al cambio de peones. No desea las blancas, juegan D4, peón C3, D5, torre D2, atacando al peón. El rey se coloca en E4, peón C2, a un paso de coronar. Inmediatamente la torre blanca se coloca detrás del peón en la casilla C7 y controla la promoción del peón. Rey D8 atacando la torre se coloca en C4, A5, el peón negro sigue avanzando, peón blanco en H4, ese peón también sigue avanzando, A4, rey E5, peón A3, ese peón sigue avanzando, D6, y con esta jugada el jugador de las blancas pierde la partida.
Vamos a retroceder. Aquí lo que debe hacer el jugador de las blancas es jugar D6. Esta es la jugada buena que debió hacer Miguel Tal. Sin embargo, no lo hizo. ¿Qué hubiera pasado? La torre negra se hubiese ubicado en E2, H5 hubiese avanzado el peón, A2, torre G4, con la intención de dar jaque mate, inmediatamente obligado el rey en C8, para que en caso de jaque en la línea 8, el rey pueda huir en la casilla B7. La torre se hubiese ubicado en G1 y con eso controlaba a todos los peones. O sea, ni un peón se podía coronar. Rey B7, peón E7, la torre negra se ubica en el casillero E4, peón H6, torre C4 con la intención de apoyar la coronación, dama, dama, dama B5 jaque, rey A8, torre por dama, torre por torre, dama A4, rey B7, dama B3, rey A6, dama por peón, rey B5, dama B2, jaque, torre por peón y obviamente aquí las blancas ganan sí o sí. Las blancas perdieron, hicieron mala jugada y han podido ganar. Vamos a retroceder. Las blancas jugaron D6 y perdieron la partida. Inmediatamente Bobby juega la torre en E2, dando jaque. El rey se ubicó en F5, torre F2 jaque, rey G4, peón A2. Y las negras tienen dos peones listos para poder coronar. D7. Esta jugada es extremadamente mala. Vamos a retroceder. Aquí la jugada que ha debido hacer el jugador de las blancas es E7. ¿Qué hubiera continuado? El rey en D7, luego las blancas, torre C7 jaque, rey por peón, obligado, dama, torre por, rey por torre, dama E7 jaque, rey C6, dama E4 jaque, rey D7, dama D3 jaque, rey E7, dama A3 jaque, rey D7, dama por peón, dama, torre por dama y aquí en esta posición es tablas. Hubiera conseguido las tablas. Vamos a volver a la partida. Al hacer esta jugada ya no hay esperanza para el jugador de las blancas. Las blancas están, perdón, aquí no hay nada que hacer ya. Aquí el jugador de las negras gana sí o sí. El rey se colocó en E7, blancas de la torre en C8, torre en D2, torre en E8 jaque, el rey en F6, E7, Bobby jugó torre por peón, torre A8 y ante esta jugada, al hacer esta jugada, el jugador Miguel Tar abandona, le comunica a Bobby Fischer que no va a continuar y abandona. Un hermoso triunfo de Bobby Fischer y vamos a seguir analizando qué más jugadas hubiesen seguido. Aquí, dama, C1 dama, E8 dama, dama G1 jaque,
rey F3, dama F1 jaque, rey G4, torre G7 jaque, no le queda más remedio que sacrificar a dama, torre por dama, rey H5 y dama F5, jaque mate. Miguel Tal abandonó antes que le den jaque mate. Bueno amigos, les agradezco mucho que me hayan acompañado en el desarrollo de esta obra maestra de Bobby Fischer. Suscríbanse y será hasta otra oportunidad. Gracias.